Definición. Es la pérdida de contacto entre la cabeza humeral y la glena. Es la pérdida total de contacto de los componentes articulares. También existe el otro término, subluxación. Definición, pérdida parcial de los componentes de la articulación glenohumeral. Etiología. Para hablar de la etiología, vamos a hablar de clasificación. Existen 3 clases de luxación de hombro. La más común, el 95%, tenemos la luxación anterior. Un 1% la luxación posterior, luxación inferior. Entonces, la más común y clásica es la luxación anterior. ¿Cómo ocurre? Etiología. Ocurre con el saludo griego. Los saludos nuestros militares saludan de esta manera. Al Hitler, Führer en esta posición. En los griegos se cree, dame campo, que saludaban de esta manera. Este era su saludo. Entonces, la abducción y rotación externa, que es la acción de manejar el látigo, se produce la luxación de hombro anterior, la más clásica. También ocurre los que practican waterpolo. Esto significa el fútbol acuático. Para lanzar el balón hacen nuevamente esto, o bien los arqueros vuelan en esta posición y en uno que otro arquero muy famoso han dado el impacto de balón y se ha luxado el hombro. Entonces, la luxación anterior, la etiología es la abducción más rotación externa. La luxación posterior, muy interesante, se va atrás, ocurre en 2 eventualidades. Uno, en una crisis convulsiva de la enfermedad de epilepsia. Resulta que el poderoso dorsal ancho o gran dorsal se insertado en el labio interior de la corredera bicipital hace que violentamente se vaya atrás el hombro y se produce una luxación posterior. Y también en los electrocutados. De ahí que si uno recibe un impacto o una descarga eléctrica, el gran dorsal otra vez va a llevar a posterior. Por último, tenemos etiología de la luxación inferior. Ocurre que muchas personas a veces cuando van al campo o a la piscina se desvisten a gran velocidad y corriendo van a la piscina y se lanzan a la piscina y resulta que la piscina había estado sin agua. Entonces van y se clavan y la mano ponen para impactan y prácticamente se encaja el húmero en esta posición y vienen en esta posición sujetando su mano. Hace unos 2 años recibí a un paciente, un motociclista, que estaba manejando y le iba a chocar un colectivo inminentemente y él no vio la mejor manera de quererlo sujetar al colectivo en esta posición. Por supuesto que le ha impactado la mano y le ha hecho una luxación inferior impresionantemente en esta posición. Vino sujetando su mano, que se ve 1 o 2 en la vida. Bueno, entonces tenemos etiológicamente los 3. Clínica. La clínica es la sintomatología y la signología. La sintomatología es, como es una articulación mayor, se produce un gran dolor, deformación, limitación funcional, hemartrosis, hematoma, aumento de volumen, edema, equimosis. Si tiene ya días, meses la luxación, que se va a denominar luxación inveterada o envejecida, se va a producir atrofia muscular, osteoporosis, anquilosis, neuralgias, etc. Bueno, esa sería la sintomatología. Signología.
Los signos es una manifestación clínica inequívoca, habíamos dicho. Está el signo de la charretera. Acá tenemos la charretera de los militares, donde están sus grados militares, cabo, teniente, coronel, mariscal, en esta posición. Si se luxa el hombro, si se sale la cabeza a la parte anterior, ocurre que queda como charretera el hombro, en esta posición. Entonces es el signo de la charretera. Teníamos otros signos, si recuerdan, en la luxación acromioclavicular era la falsa charretera. La falsa charretera porque parecía una charretera, pero no era. En cambio, esta es la verdadera charretera, la luxación de hombro. También como otro signo podemos tomar en cuenta la ausencia de la cabeza humeral. Ocurre que en los delgados, en los muy gordos, no se notará absolutamente nada. Pero si uno es delgado y no está la cabeza en su lugar, hay ausencia de cabeza. Esta luxación se acompaña 1 cada 7 fracturas de troquíter. O sea, la fractura de troquín y troquíter. De troquíter se fractura 1 cada 7 luxaciones, que no va a tener mayor repercusión. Y 1 de cada 4 luxaciones se produce parálisis del nervio circunflejo. No hay anestesia en el deltoide y no pueden aducir. Entonces debes hacer algo de fisioterapia, circunducción, hasta lograr una buena recuperación. Evolución. ¿Qué pasa si esta luxación no es tratada? Si esta luxación no es tratada, se va a denominar luxación de hombro inveterada. Los que vuelven de la guerra, los veteranos, antiguos, soldados antiguos. Y entonces de ese término viene luxación inveterada. Mi recomendación es una luxación inveterada o antigua, no la reduzcan, porque pueden fracturar costillas, que se podrían entrar hasta el pulmón y producir un hemotórax, neumotórax, o fracturar el húmero. Resulta que en evolución no es tratada 3 o 4 meses, no hagan nada, déjenlo así. Esa sería postura y consejo. En el lapso de 2 años, recupera un 80% de función. Bueno, exámenes complementarios. El examen complementario más común es una radiografía de hombro de frente, donde vamos a ver luxado y la charretera, claramente la acromión con el hombro vacío. Esa sería la clásica. Pero la que es difícil de poder diagnosticar rápidamente, pero vale la anamnesis, o sea, si él está sobre la escalera y me recibe una descarga eléctrica, va a ser una luxación posterior. Si es epiléptico y le duele el hombro, otros tienen crisis convulsivas nocturnas que nadie ve, entonces tendría que ser una luxación posterior de hombro, pregunta de examen. Entonces se hace una radiografía especial denominada en vuelo de pájaro. En esta posición vuelo pájaro con brazos abiertos. Entonces se abduce, se coloca el chasis en la parte superior o inferior, va a la incidencia del rayo X y ¿qué va a sacar? Acá está la galera y ahí debería estar la cabeza. Si es una luxación anterior está acá, pero si es la luxación posterior vamos a ver esto acá, que es muy difícil este diagnóstico. Entonces, existe en la lesión posterior una proyección radiográfica especial denominada en vuelo de pájaro. Teniendo el diagnóstico la guiada, teniendo qué refiere el paciente, qué encontramos únicamente y qué interpretamos radiográficamente, arribamos a nuestro diagnóstico. Sin embargo, cuando viene un paciente al servicio de emergencia, presumimos que está luxado. Es el diagnóstico asuntivo. Luego analizamos y compatibilizamos
el diagnóstico diferencial. Será una luxación de hombro, será una subluxación de hombro, será una ruptura tendinosa del bicipital, de algún tendón, será una luxación acromioclavicular. Ahí teníamos el signo de la falsa charretera. Este es signo de la charretera, pero la acromioclavicular nos daba la falsa charretera. Entonces, con el diagnóstico diferencial, llegamos al diagnóstico definitivo. Teniendo el diagnóstico definitivo, elaboramos otro plan. Siempre en el plan va a estar como inicialmente ocurrir que vamos a completar exámenes. La tríada del plan es completar exámenes de tórax, electrocardiograma, neurológico, qué medicación recibe, todos los exámenes que creamos conveniente. Segundo, sintomático, quebrado, expectación. Sintomático, si duele, le da analgésico, si está edematizado, le damos diurético para que baje el edema y de acuerdo a lo que vaya necesitando el paciente. Y expectación, observamos cómo transcurre para tratar de colaborarle, paliar en lo que se pueda la sintomatología. Y tercero, tenemos el tratamiento que nosotros tratamos de impartir para poder reducir o poner en su lugar la luxación. Tratamiento. Otra triada de tratamiento incruento. Tenemos tratamiento invasivo o mixto, que muy poco lo vamos a hacer. Podríamos ayudar con algún clavo, excepcionalmente. Y quirúrgico, excepcionalmente. Entonces, el que vale es el tratamiento incruento. Para el tratamiento incruento vamos a requerir lo idóneo, es una anestesia general, que tenga dos componentes la anestesia general. Uno, analgesia, o sea que no le dura, y dos, tenemos que tenga gran relajación. Si hay solo analgesia y no hay relajación, no vamos a poder reducir, no vamos a poder poner en su lugar. Acá el primer error que suele existir. Cuando realizamos la anestesia general, en un 30 a 40%, ocurre que la luxación se acomoda sola, se va relajando y se acomoda en el lugar que corresponde la cabeza humana. Pero esto es engañoso. Resulta que, como ya está en su lugar, el anestesiólogo empieza a hacer la recuperación, recupera el tono del paciente y se vuelve a salir el ojo. Bueno, un problema muy serio, porque otra vez se tendría que hacer todo lo que el uso de medicamentos que ha utilizado. Entonces, para eso mi primera recomendación, ahí la diferencia entre el libro y la experiencia de cada docente. Como ocurre esto, he empezado a hacer lo siguiente. Tenemos el hombro en su lugar y una vez que he reducido, bailo mayonesa con hombro. Hago una circunducción, una buena meneada por el un lado, por el otro lado, y no ha vuelto a luxarse. ¿Qué ocurre? ¿Cómo explicaría esto? Que estando el hombro luxado, con la relajación entra, pero cuando recupera el tono, el tendón lo vuelve a sacar. Pero si hacemos la meneada, una meneada o circuncisión o bailar mayonesa con todo esto, se acomoda donde corresponde la articulación y no he visto mayor problema. No he encontrado. Otra maniobra, proscrita, pero como los colegas y otros médicos siguen hablando, ponen tratamiento a luxación de hombro. Hipócrates. La de Hipócrates consiste en lo siguiente. Ahí está el paciente. El médico coloca el talón en la axila del paciente y patea y hace una tracción de la mano y hace un juego entre patear y traccionar y se acomoda.
digamos, en un 50% o más probablemente. Pero personalmente he fracturado costillas. Hacía la palanca y track, simplemente suena como sacar mentiras. Resulta que he fracturado costillas y esas costillas pueden haberse entrado hasta el pulmón, hematomas, hemotórax, etc. Y yo recomiendo que no. ¿Qué ha pasado con ese paciente? Dijo que se había luxado a su semana. Indago bien, hace 8 meses he luxado. Entonces hay muchas mentiras que nos pueden llevar a serios problemas. La otra vez estaba en provincia y me dice que su nariz se había golpeado antes y he tratado de acomodarla, pero él ya había tenido su choque hace años. Entonces nos engañan y metemos la pata. Segundo, haciendo la maniobra de coger, he fracturado. Entonces, pasado los 3 meses, piénsenlo muy bien si vale la pena o no reducir o dejarlo así, porque no es culpa nuestra, es culpa del paciente que abandonó. Bueno, entonces, la maniobra de Hipócrates proscrita no se debe realizar, pero no sé por qué siguen poniendo en el examen que es lo idóneo esto. Segunda maniobra, que es la más recomendable y la que la mayoría de los no especialistas realizan. Una sábana la envuelve entre 3 y hacemos como un piolín o una soga de sábana. Introducimos bajo la axila del paciente y el ayudante va a traccionar estando recostada hacia la parte superior. Y yo voy a traccionar hacia abajo. Algunos detalles. Resulta que mi pie tracciono y recorriendo y me gana el ayudante. Es bueno trabarlo con otro estudiante para que no me gane este sujetado. Entonces, tracciona eso y yo juego. Tracciono, el ayudante tracciona, yo tracciono y el juego va a ingresar a su lugar. Muy bien. Esta es la maniobra de la sábana que es muy positiva y se puede solucionar con esta maniobra. Otra maniobra, muchos traumatólogos se jactan de ser grandote, tienen un poderío brutal y que lo va a acomodar. No. Acá es conocimiento, ciencia y experiencia, técnica. Con 2 o 3 o 4 dedos sujeto el codo. ¿Cómo se luxa? En abducción y en rotación externa. ¿Cómo viene el paciente antálgicamente en esta posición de que le mueva? Entonces, a muchos, tengo más de 10 reducciones, gente generalmente de Chanquí, pues de una luxación de hombro, cuesta 1.500 el hacerle dormir, paciente en copa, ¿no? Y ellos no tienen un peso, entonces he dicho, si te aguantas, te lo acomodo. Abduzco y hago rotación externa. Continúo abduciendo y rotación externa. Van pasando los minutos y hay una gran relajación. Y solito abduzco y rotación interna. Entonces, la maniobra de coger se escribe cocher, abduzco y rotación externa. Continúan en esta posición, continúan y el hombro se ve hasta atrás, impresionante. Entra a su lugar, aducción y rotación interna. En esta posición, bueno, ya vamos a hablar. Esa sería la segunda maniobra recomendable. Y una tercera maniobra que no he conversado al otro curso es que en lo último siempre es saludable investigar lo último. Me dijo, no había cómo reducir una y me dijo, hay una maniobra peruana. Los peruanos tienen gente muy intelectual, al igual que nosotros, la misma raza. Resulta que agarramos y vamos haciendo como una flexión anterior, continuamos
continuamos, hace palanca el acromión en esta posición e increíblemente se reduce. Estando el paciente en su cama, entonces agarramos y vamos a levantar en 90 grados el brazo con el codo. Continuamos y hasta atrás lo llevamos increíblemente reducido unas 5 donde no había cómo reducir. Entonces siempre va esta técnica, no fuerza, sino fatiga, relajación, y se puede hacer maniobras de reducción. Entonces una maniobra peruana de algún autor anónimo, excelentísimo, que he podido resolver. Creo que todas he resuelto las que me ha pedido últimamente hacer. Pero ya les he dicho que anquilosadas, inventadas, antiguas de 1 año, 2 años, ni se les ocurre. Imposible. Sería una iatrogenia que vamos a tener simplemente problemas porque tiene osteoporosis, senilidad, etcétera, un montón de cosas que se nos va a complicar con una fractura con seguridad. Tiempo de inmovilización. Pregunta de examen. Resulta que en las personas, mujeres generalmente son las mayores seniles, porque no hay mucho varón, morimos antes. ¿Por qué será? Resulta que en mujer, post-reducción de hombro, tiempo de inmovilización, 4 días solamente hasta que pare el sangrado. Porque si se queda más tiempo, mujer de 60 años, el hombro se congela, se anquilosa. El término es hombro congelado, hombro anquilosado. Ya no va a poder mover el hombro. Mueve con la escápula, pero es falso que mueve. ¿Está bien? 4 días de 60 años. Hombre, post-luxión o post-reducción de hombro, de 25 años, tiempo de inmovilización, 45 días. Imagínense la diferencia. De ahí que tenemos que aplicar nuestros conocimientos. ¿Cómo es posible que la relación en la de 60 años sea 4 días y en la de 25 años 35 días? Objeto de que tenga una muy buena cicatrización. Todo depende de cumplir, no distraigas por favor, de cumplir plazos para que tengamos una muy buena cicatrización. ¿Entendido? Entonces, es otra pregunta de examen. 4 días pasados los 60 años, 45 días y es de 25 años aproximadamente. Si la luxación 3 veces se luxa, cambia el nombre y se denomina luxación recidivante de hombro. Radiográficamente hay una pequeña muesca que aparece de Hill-Sachs, pero no mayor importancia. Entonces, la luxación recidivante de hombro, su tratamiento es quirúrgico. Como ya se sale fácilmente, es voluntaria o con la mínima maniobra de abducción y rotación externa, se va a hacer. Entonces, acortamos el nervio, el tendón subvascular. Como está elongado, agarramos, cortamos, hacemos una imbricción. Está el tendón, lo cortamos, el tendón lo suturo acá y este otro acá. Los chalecos que tenemos los varones se imbrican. Hay un tipo de chaleco acá. Acá lo mismo imbricamos. Cortamos, hacemos rotación interna, ahí lo suturamos y el sobrante ahí lo suturamos. Entonces se acorta y el postoperatorio ya no va a poder abducir 90 grados ni tampoco rotar 90 grados. Entonces, si uno es arquero, le operan de esto, van a meter el gol en el ángulo porque no va a poder llegar a ese nivel. Entonces, la rehabilitación es simultánea dentro de los límites, prohibiéndole abducción y rotación externa. Pregunta de examen. ¿Qué no debe hacer?
Es abducción novena y rotación externa. Pronóstico es bueno, pero si se convierte en luxación recidivante de hombro, indudablemente va a requerir un tratamiento quirúrgico o cambiar de actividad física o deporte. Tuve un paciente que se le luxaba el hombro y era nadador. Entonces, usted sabe, a ver, imagínense, nadar hacia la parte posterior, se va a usar. Yo le he recomendado que abandone. Me han hecho lío, que le había dado fisioterapia. Bueno, una cosa es hablar, charlar, pero es hablando de pronóstico, no abducción ni rotación externa. Y la natación hace eso, por lo tanto, ahí se quedó y tuvo que abandonar la solamente. Puede jugar ajedrez, ¿no es cierto? Cualquier otra cosa. Bueno, profilaxis, siempre entrenamiento, mantener un cuerpo físico bueno, con una buena musculatura y no va a haber mayor problema. Bueno, nos vamos alistando para el examen final. Voy a preguntar a triadas, bastantes triadas, que en realidad son las 3 primeras o mejores cosas que uno puede realizar. Si digamos, ¿cuáles son los 3 síntomas más comunes? Si hablamos del COVID, del coronavirus, ¿qué es los 3 primeros síntomas? Fiebre, tos seca y probablemente mioartralgias. Pero no puede faltar, digamos, la fiebre y la tos seca, digamos, la hiposmia o anosmia, ¿no es cierto? Esas son las 3 primeras cosas. Pero si me hablas de dolor de cabeza que podría entrar, polimioartralgia, diarrea, no son los principales. ¿Entiendes? Y en las triadas yo voy a preguntar los 3 principales. Si es fractura, es movimiento patológico, deformación y crujido. Os ponen dolor. El dolor no nos va a indicar. El síntoma es una manifestación clínica equívoca, común a muchas enfermedades. Acá lo que quiero saber es un signo característico y con 3 signos categóricamente demuestro que voy a arribar a una conclusión segura. Entonces nos vamos hablando con triada y vamos a continuar realizando los miércoles, preferentemente para poder darnos su examen o evaluación 19. De mí mi objetivo es que todos prueben, no es culpa de ustedes ni la mía, ¿qué se va a hacer? Pero yo deseo que aprueben con la mayor nota posible y sabiendo lo básico de la traumatología, que por suerte les di en las primeras clases las cosas generales. De esa manera yo pueden ustedes analizar. Les he dado armas, les he dado instrumentos como para que puedan interpretar, analizar y poder llegar a clasificar, encuadrar en un diagnóstico, un tratamiento correcto y sobre todo un seguimiento correcto. 3 cosas tiene para un buen tratamiento o un tratamiento exitoso: un buen diagnóstico, una buena operación, pero sobre todo un buen seguimiento. Con esas 3 cosas usted van a poder. ¿De qué vale que le han diagnosticado, le han operado, le han cobrado muy bien, porque es muy buena la operación, y luego le han abandonado? Ese paciente no camina, le duele, etc. Entonces, no es secreto. La clave está en buen seguimiento. En todo debería haber eso. Entonces, agradezco por este medio a todos ustedes. Lean, verás, no lo están haciendo para mí, sino es el conocimiento de ustedes. No depende de la universidad ni del docente, depende siempre de la persona. Un saludo, será hasta el próximo lunes o más, hasta el próximo miércoles. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, doctor.
Hasta luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor.